A ustedes, amigos, que valoran los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Con un abono mensual permitirán la continuidad y el fortalecimiento de estos canales de periodismo digital. Más información en www.enperspectiva.net/socios. Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este miércoles 5 de diciembre de 2018. Y saludamos entonces a Adriana Marrero, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gabriel Mazarovich. Muy buenos días. Buenísimo, Artú. Buen día. Y Fernando Escriña. Buen día, ¿cómo están? Hoy debo confesar que llegó tarde, fui yo. Exacto. A esta mesa, el que llegó tarde fui yo, y se lo digo a venir para sacarle cualquier responsabilidad. Tengo un crédito enorme. Estaba desde 9 menos varios cuarto minutos acabo a de tu venir, favor. pobre, sacrificadamente. Pero por favor, Una vez que 40 llega, minutos a descontar de tertulia de atrás. El arquitecto Viñoli se sacó fotos con ustedes recién ahí Sí. en la puerta, les pidió las disculpas del caso. Pero favor. con eso no nos vas, con Estaba eso no nos pensando vas a en comprar. incorporarse a la mesa, ¿vieron? Sí, un gusto Sí. hubiera sido, sí. ¿Cómo no? Bueno, vamos al primero de nuestros temas. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, destacó ayer la negativa de Uruguay a conceder asilo político al exmandatario Alan García y opinó que esa decisión fortalece a la democracia y la lucha contra la corrupción. García, que está siendo investigado en su país por supuestos sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht, pidió asilo el 17 de noviembre en la embajada uruguaya en Lima. 2 semanas después, este lunes, el presidente Tabaré Vázquez informó en conferencia de prensa que el gobierno desestimaba el argumento de que el expresidente peruano era objeto de persecución política. En Perú funcionan autónomamente y libremente los 3 poderes del Estado, y es precisamente el Poder Judicial el que está llevando adelante las investigaciones de eventuales delitos económicos del expresidente de Perú. Por estas consideraciones estrictamente jurídicas y legales es que el gobierno uruguayo, el presidente y el canciller, como lo establece la ley, no concedemos el asilo político al señor Alan García. Bueno, ha sido una de las noticias de esta semana tan vertiginosa. ¿Qué dicen? ¿Cómo observaron la resolución? Además, lo estuvimos debatiendo en esta misma mesa, Sí. esa situación hace unos días atrás, cuando recién empezaba, recuerdo. Que me acuerdo que Fernando estaba por teléfono, porque estaba enfermo. Sí. Y coincidimos todos en algunas cosas. Primero, me parece que la solución fue la mejor, para empezar con el título, que está bien. Pero no solo porque se resolvió no darle asilo que no correspondía, sino por la forma en que se hizo y porque se cuidó Nosotros decíamos, creo que estábamos todos de acuerdo, que lo que había que cuidar como sagrado era el instituto del asilo, la seriedad con que había que tratarlo. Y creo que así se trató, que se analizó con seriedad. Aquí vinieron además hubo distintos momentos del debate público que se fueron superando hacia una síntesis final de casi acuerdo de todo el mundo en esta cuestión, que se cuidaron todos los pasos y que creo que están muy bien leer la fundamentación. Algunas cosas las adelantaba Fernando aquella vez. Aquí hay algunas cosas agregadas muy interesantes, por ejemplo el tema de que el asilo político es dable en delitos comunes con conexión política o delitos comunes con fines políticos, o sea, de alguna ampliación de la cuestión de Caracas, ninguna de ellas aplicables a este caso. Sí. Por lo tanto, me parece que tanto la fundamentación con cómo se resolvió, creo que fue buena cosa. Sí. ¿Tú, Fernando? Sí, yo creo que la solución sí fue jurídica. Yo celebro que el gobierno haya subrayado la importancia de valorar la institucionalidad de otros países cuando hay que resolver este tipo de situaciones. Que se valore la existencia de separación de poderes, que se valore la existencia de un régimen democrático. Lamentablemente, estas consideraciones que hoy utiliza el gobierno no fueron tales cuando aquel triste episodio del filtro, yo lo tengo que traer a colación, si bien con toda la distinción que merece la solicitud de asilo, con la extradición y todo lo que rodeó ambas circunstancias, yo digo, si se hubiera apelado a estos mismos conceptos jurídicos cuando la Suprema Corte de Justicia determinó la extradición de los etarras en la década del 90,
si el Frente Amplio hubiera aceptado este razonamiento y si el PIT-CNT hubiera aceptado y si el MLN que daba manija en la radio permanentemente para evitar la extradición hubieran aceptado este concepto, ¿cuántas cosas nos hubiéramos ahorrado? Yo honestamente me llamó un poco la atención los fundamentos de la decisión. Yo creo que es correcta. Ahora podía haber sido mucho más suave. ¿Podría haber sido más suave? Sí, porque no explicitar tanto, no necesitaban darle un certificado de fe democrática a Perú, ni prácticamente dar a entender que Alan García está vinculado a episodios de delitos comunes. Podían simplemente haber dicho que no se daban las circunstancias para conceder asilo y callar el resto. Me llamó la atención, ¿no? Es como que se fue un poco más allá de lo indispensable para negar el asilo. Hay un pronunciamiento. Por más que se dice que son argumentos jurídicos, en el fondo hay argumentos políticos. En la forma se podía haber hecho mucho más austera. ¿Y cuál es tu interpretación de por qué se eligió este camino? No sé, me parece que en el fondo hay en toda decisión sobre otorgar o no otorgar un asilo, hay un juicio político y un juicio jurídico. Es decir, la decisión de decir que no, de que no, la finalidad política no es lo que está detrás del proceso judicial, es una decisión de fondo. Lo que puede variar es si se dice o no se dice ese fundamento. Bueno, está muy bien lo que dice Benil, porque recordábamos en el programa anterior que el Tratado de Caracas precisamente establece que el país que no da asilo no está obligado a explicar por qué. Exacto. Cosa que observó Uruguay. Uruguay quería, observó esa situación y decía, no, el país que no da asilo debe explicar por qué. Quizá influenciado por esa tradición de derecho internacional en Uruguay, se vio en la necesidad de Uruguay de explicar con más precisión las razones. Lo que pasa es que genera puede haber algunas afirmaciones polémicas, ¿no? Es decir, sí. Juicios de valor. Juicios de valor que pueden ser discutibles, y que podían no haberse dado. Como ciudadana común, frente a dos abogados que acaban de opinar, tengo que decir que a mí la resolución me pareció excelente. De nuevo, como ciudadana común, me pareció excelente en justos términos. Y bueno, precisamente tratando de hacer clara a la gente, cuáles eran las razones jurídicas y además fundamentadas en palabras de destacados juristas uruguayos, además que eso también es muy relevante, ¿verdad? Que sean justamente uruguayos que tienen prestigio internacional, porque hay gente que es escuchada en todas partes y fue realmente una manifestación, creo que excelente, y además tal vez ese énfasis sirve para despejar cualquier sospecha, digamos, de, no lo doy, no tengo por qué explicar, y que podía haber algún tipo de sospecha de que había animosidad política o algo por el estilo, ¿no? Esto deja a Uruguay en una escena inmejorable desde el punto de vista internacional. Lo que sí, la diferencia con la semana pasada, que creo que esto sí merece algún tipo de precisión. La diferencia con la semana pasada fue que en la semana pasada había una especie de ausencia enorme que se notaba, pero que uno no hablaba de ella, porque de toda la gente que falta siempre es difícil hablar, que es justamente de la influencia del expresidente Sanguinetti en toda esta movida, ¿verdad? Es decir, esta idea de que, pudo haber habido o hubo contactos previos entre Alan García y Sanguinetti para que esta fuera justamente la embajada que buscara a Alan García a la hora de solicitar asilo. Es comprensible por las relaciones personales que hubo entre los dos presidentes en la primera presidencia. Sanguinetti lo desmintió, ¿no? Ayer él salió a aclarar, a partir de una nota del Observador, que nada de eso había pasado, ¿no? Está bien. Yo le creo al doctor Sanguinetti. A ver, ¿tú le crees al doctor Sanguinetti? A mí lo que me llama la atención es que simplemente anoto este hecho, el oficialismo salió por supuesto a apoyar este pronunciamiento del gobierno uruguayo, la oposición salió toda a apoyar, excepto
y aquí es donde el silencio se vuelve atronador, el doctor Sanguinetti. Entonces, José Amorín Valle apoyó, dijo que era obvio, que era normal. Pero él después declaró que le parecía adecuada la respuesta. Yo para articular la defensa del doctor Sanguinetti, que no necesita defensa, pero la voy a asumir ad hoc, como el doctor Sanguinetti se encargó, uno, de desmentir la noticia que dio la prensa, según la cual habían existido contactos con él. El doctor Sanguinetti en ningún momento dijo que había que darle asilo político a Alan García. Lo que articuló de una forma más objetiva fue que la recepción de quien solicita el asilo corresponde, porque es una práctica y una obligación, así lo interpreto yo, del propio Tratado de Caracas. El posterior análisis y dilucidación. Pero una cosa es la recepción, y creo que el doctor Sanguinetti lo aclaró. Lo que pasa es que, afortunadamente, como el doctor Sanguinetti irrumpió en la vida política y es una personalidad que deja cosas a la sociedad en el sentido de sus razonamientos, hay mucha atención sobre él. Pero reitero, el doctor Sanguinetti nunca dijo asilen a Alan García y desmiente totalmente ese hecho. Digo, si no hubiera sido así, recordemos esto. Alan García fue en el año 85 un presidente muy joven. Yo recuerdo, estando en la Intendencia, estábamos esperando la visita de este mandatario y había movimientos de golpe de Estado en ese momento en Perú contra la naciente administración de Alan García. Lo estábamos esperando en el salón de actos de Aquiles Lanza, actualmente denominado Aquiles Lanza, y se rumoreaba que no iba a venir, y sin embargo el presidente Alan García vino, es decir, tenía un vínculo muy cercano con Sanguinetti, con Alfonsín, es decir, a mí tampoco me hubiese extrañado, pero si el doctor Sanguinetti desmiente esa situación, yo le creo al doctor Sanguinetti. Sí, yo creo que hay dos cosas que me preocupan de esto. Una es que yo no creo que para denegar un asilo haya que darle un certificado, repito, de fe democrática al otro Estado. Porque no siempre el asilo requiere que haya una dictadura atroz en otro lado. Puede funcionar un sistema institucional y sin embargo haber una persecución política. El otro tema que me parece preocupante es que también se explicita bastante el carácter de no persecución política. Cuando en realidad últimamente el fenómeno de la corrupción es el gran mecanismo por el cual, es decir, las acusaciones de corrupción, muchas veces fundadas, pero es el mecanismo por el cual casi todos los presidentes después terminan presos. Y uno que más o menos conoce el paño sabe que casualmente todas las corrupciones se descubren después que la persona deja de ser gobierno. Es decir, mientras está en el gobierno, el Poder Judicial no considera que haya corrupción, y si después que cae en desgracia su partido pierde las elecciones, después es perseguido, arrestado, procesado. Entonces, no necesariamente que haya acusaciones sobre delitos comunes, en este caso corrupción, implica que no haya persecución política. Por eso me parece que, mal o bien, Alan García es la principal figura de un viejo partido peruano, el APRA, que tiene actualmente representación parlamentaria. Es una figura política. Y evidentemente, más allá de que sea cierto o no los hechos de corrupción, cosa sobre la que el Estado uruguayo tampoco puede pronunciarse porque no hizo el proceso para eso, sin duda es la eliminación de un enemigo político, ¿no? Entonces me parece que se podía haber sido menos enfático en garantizar los motivos y el resultado es el mismo. Yo también creo que sí hay denuncias que no tienen aparentemente conexión con lo político y ameritan que sean tratadas. Pero hay formas de decir las cosas y formas que son innecesarias. Me parece que acá se le fue la mano un poco con el aval hacia el sistema. Quizá las declaraciones del presidente Vázquez ponen más énfasis en esos aspectos que la propia resolución, ¿no? La resolución como que dice, además de todos estos fundamentos, habiendo democracia, rige el sistema de separación de poderes. Bueno, rige. Pero ¿hasta además, dónde? No claro, sé. ¿Por qué tenemos que certificar esas cosas? Bueno, pero además esto de que existe la separación de poderes, más allá de que evidentemente también sabemos acá, ¿verdad? Como que existe la separación de poderes y que es el Poder Judicial el que está juzgando por un delito común, bueno, parece ser
una declaración que se atiene a lo formal, no a la materialidad del funcionamiento real pero ¿sabes de cuál es el problema? ¿Sabes? Que eso termina eliminando la figura del asilo, porque yo no conozco ningún régimen autoritario que haya dicho se eliminan los 3 poderes del Estado y ahora hay un solo poder que soy yo. Bueno, nadie mirá lo dice. Venezuela. No, pero formalmente sigue habiendo separación de poderes. Hay 3, en realidad en Venezuela hay más poderes de los 3 conocidos, pero en definitiva sigue habiendo un poder judicial que teóricamente es independiente. Entonces, si esa formalidad bastara para no conceder el asilo, se acabó el asilo. Entonces, la declaración tiene un alcance que no tendría por qué tener. Eso. ¿Qué te faltaba a ti, Gabriel? Dos cositas. Yo comparto la aprehensión de Ovenir con la excesiva expresión. Entre otras cosas porque como viene la región y con Bolsonaro en Brasil, no es de descartar que haya varios pedidos de asilo. Y yo quiero ver cómo hacemos para fundamentar que la separación de poderes con el malandra del juez Moro en Brasil de ministro de Justicia. Entonces, yo que demuestra que la separación de poderes es muy relativa, ¿no? Porque el tipo que terminó siendo ministro de Justicia ahora. Entonces, yo y coincido con Ovenir, no hay ningún régimen que diga yo eliminé la separación de poderes, ni yo soy autoritario, si no, no existiría el asilo. Entonces, me parece que tenemos que tener mucho cuidado. Yo entiendo que acá se sintió mucho la lupa arriba, pero creo que había un consenso muy grande en Uruguay sobre la decisión a tomar y el respaldo de los pasos dados que hacían hasta de repente innecesario ser tan explícito. Había un consenso. Después de cómo se dieron los pasos y cómo se trabajó, que fue bien, más allá de la polémica, de repente no había esa necesidad y sobre todo para el pedido posterior, porque es así, más allá de los fenómenos de corrupción, claramente, que son innegables y que hay que criticar, claramente hay una utilización política, judicial y mediática de la corrupción para persecución política, claramente. Entonces, aquí hay un problema en el que va a haber que ver con mucho criterio cómo vienen los pedidos de asilo y creo que el cuidado que se tomó también es previendo, porque nadie es tonto. Todo el mundo sabe lo que se puede venir y en ese plano está siendo una isla acá en la región. Una precisión que quiero hacer. Si nosotros admitimos que lo político es lo estratégico, la mirada hacia donde se va, los proyectos que se dirimen en la esfera pública, entonces tratar de hacer realmente una distinción perfecta y clara, nítida entre lo jurídico y lo político, me parece que es un ejercicio vano, ¿no? Porque de alguna manera, la utilización de las normas, va en una dirección, pero hay una objetividad, y hay una objetividad de las normas y hay una objetividad de lo procedimental. Sustantivamente es muy difícil, ¿verdad?, decir, entrar en el conocimiento íntimo de cómo funcionan realmente, pero sí hay procedimientos y está la evidencia o no evidencia de cometer cierto tipo de actos y el tipo de gravedad de los actos, ¿verdad? Por eso podemos distinguir el usufructo o uso de un triplex de haber, transado con Odebrecht todo tipo de forma de enriquecimiento por parte de la gente. Entonces yo creo que hay que cuidar mucho el tema de lo político, de decir, esto es político, porque realmente todo es político. Entonces, claro, por eso lo jurídico tiene tanta importancia. Esa distinción que tú haces en realidad es discutible, porque fíjate que no es solamente el tema del triplex. El hecho es un agujero enorme que quedó en Petrobras, es decir, no sé cuánto fue a parar a manos de uno u otro. Lo que quiero decir es, en estos momentos en América Latina, la distinción entre lo político Dilma, y la corrupción... Si te gusta Dilma, pongamos a Dilma. No importa más claro. No importa quién sea, porque puede haber responsabilidad, es decir, no necesariamente tenés que llevarte a tu bolsillo, la corrupción puede ser favorecer a otros, o permitir que otros hagan malversen fondos públicos. Y creo que en eso, en algunos casos, se ha sido muy liviano, incluso con Dilma, ¿no? Porque esas cosas pasaron durante su gobierno. Entonces, es difícil distinguir hoy en día en América Latina lo que son procesos por corrupción de lo que son persecuciones políticas.
Personalmente, y en el mundo. Y en el mundo. Pero en América Latina tiene la característica de que los presidentes terminan presos por actos Y en la de corrupción. galaxia. Y indefectiblemente terminan siendo persecuciones políticas justificadas en acusaciones verdaderas sobre delitos comunes. Entonces, las visiones... Para eso lo mejor es no simplistas, cometer delitos comunes. Sí, fantástico, pero la realidad es que después los pedidos de asilo te llegan por Claro. gente que está acusada de delitos de corrupción y además está siendo perseguida políticamente. Y eso, lo que decía Gabriel, es verdad, va a pasar de vuelta. Y lo que habría que evitar es que esto se convierta en a fulanito lo asilo porque me gusta y a menganito no lo asilo porque no me gusta. Es decir, el país debería tratar de tener algún criterio objetivo. Y bueno, esta resolución va en ese sentido, ¿no? Que para mi gusto podrá criticarse o ponerse la crítica en los énfasis, pero creo que va tratando de objetivizar, digamos. El presidente que sienta que, por ejemplo, si mañana viene un pedido de asilo de algún miembro del PT o del gobierno venezolano, va a tener que ser rechazada. Porque en la medida que haya una acusación de corrupción, ¿me explico? No es fácil. Gabriel, tú también te la ves venir por ahí. No, yo primero para puntualizar, me llevaban mensajes. Creo que la solución está bien, o sea, porque a veces nos perdemos en la arborescencia y no lo decimos, y está bien y está bueno, estamos los cuatro de acuerdo y está bien. Lo que decíamos que está bien, entiendo lo que dice Fernando y lo comparto, vista la tradición de Uruguay, se sintieron obligados a no decir simplemente rechazo, sino a explicar más, y también es entendible. Pero yo lo veo no solo por este caso, sino por la perspectiva de la persecución. Yo le voy a decir con toda claridad. El Parlamento brasileño ahora está evaluando una ley para prohibir el Partido Comunista y penar con 5 años de cárcel al que diga que usa la hoz y el martillo. Cosa que ya pasa en varios países, entre Guatemala, que está prohibido en la Constitución, y podés ir preso por decir que sos comunista. Cuando pase eso y haya conectado algún delito, porque hubo ministros comunistas también, y no quieran ir presos por eso, ¿qué vamos a hacer? Porque eso va a pasar. En Brasil van a perseguir a mucha gente, comunista o no. Sí, pero en Uruguay no es delito. No, está bien, pero en comunista. Brasil sí es delito. No, está bien, pero... Entonces, no solo eso, ¿no? Es delito ser terrorista, ser del MST y todas las cosas que van a pasar. Entonces, yo lo que y es delito común invadir una finca, por ejemplo. Entonces, yo creo que va a haber un problema serio y que tenemos que tener cuidado con la región como se viene por el Instituto de Asilo. Nada más que eso. Y no digo que el gobierno lo haya hecho mal. No creo que lo haya hecho mal. Creo que lo hizo bien, para decirlo. Simplemente prevé un debate posterior. Prevé un debate posterior que se viene. Nada más que eso. Mensajes de los oyentes. Bueno, uno que llega desde Lima, Perú. Lo manda Álvaro, dice, saludos desde Lima, todos contentos por acá con la decisión de Uruguay.